Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta convocatoria de pleno extraordinario del 27 de julio. Y pasamos al primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria del 30 de junio de 2026. ¿Han recibido todos el acta? ¿Alguna alegación? Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Segundo punto del orden del día, aprobación inicial sin proceder de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tiene la palabra el secretario de la Corporación. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Administración. Vista la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97.1 y 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, esta Comisión Informativa, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2026, con la asistencia de los representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Levantamomillos y Despiertamomillos, con los votos favorables de los representantes del Partido Popular y Levantamomillos, y con la reserva de votos de los representantes del Partido Socialista y de Despiertamomillo, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incluyendo en el texto del artículo 7 los apartados G y H, pasando a quedar redactado como sigue. Apartado G, bonificación por obras de reparación derivadas de fenómenos meteorológicos adversos. Punto 1. Al amparo de lo previsto en el artículo 103.2a del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras de reparación, reconstrucción, reforma o rehabilitación que se ejecuten sobre inmuebles sitios en el término municipal de Gobierno del Cerro que hayan resultado dañados como consecuencia directa de fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, temporales, daña u otros de naturaleza análoga, formalmente declarados o reconocidos por la autoridad competente, AEMET, Protección Civil, Delegación o Subdelegación del Gobierno, Junta de Extremadura, o mediante Real Decreto Ley o Real Decreto de Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Punto 2. Se considerará que concurren las circunstancias sociales que justifican la especial utilidad municipal de estas obras cuando quede acreditada la relación de causalidad del daño y el fenómeno meteorológico declarado mediante informe técnico municipal o certificado emitido al efecto. Punto 3. Requisitos. Apartado A. El inmueble objeto de la obra deberá constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, entendiéndose por tal aquella en la que figure empadronado a la fecha del suceso. Apartado B. Quedan excluidas las segundas residencias y viviendas habitacionales, locales comerciales y edificaciones destinadas a actividades económicas. Punto 4. La bonificación se aplicará exclusivamente a la parte del presupuesto correspondiente a la reparación de los daños directamente causados por el fenómeno, no a ampliaciones o mejoras ajenas a dicha finalidad. Apartado 5. La declaración de especial interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la Corporación previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, conforme al artículo 103.2a del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Punto 6. Documentación a aportar junto con la solicitud. Apartado A. Certificado de empadronamiento. Apartado B. Informe técnico reiterativo de los daños y su relación con el fenómeno meteorológico. Apartado C. Presupuesto del cursado de la obra de reparación. Punto 7. La bonificación surtirá efectos desde la fecha de producción del fenómeno meteorológico declarado, siempre que la solicitud se presente en el plazo de 12 meses desde esa fecha o desde la finalización de los obras. Punto 8. Esta bonificación no será acumulable con las restantes previstas en esta ordenanza para el mismo hecho. Apartado H. Locales comerciales y edificaciones destinadas a la actividad económica, incluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas. Podrán acogerse a la bonificación establecida en el apartado A del artículo 7 las construcciones, instalaciones u obras de reforma, reparación o rehabilitación de locales comerciales, naves, almacenes, instalaciones ganaderas, invernaderos y demás edificaciones con instalaciones vinculadas al ejercicio de una actividad económica, incluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido daños como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, a que se refiere el apartado G anterior, con sujeción a los siguientes condicionantes. Punto 1. El inmueble deberá estar afecto en el momento de producirse el fenómeno meteorológico al ejercicio
constitutivo de una actividad económica acreditada mediante alta en el censo de empresarios, profesionales y emprendedores, alta negativa en el correspondiente de impuestos sobre actividades económicas, o, en el caso de explotaciones agrícolas o ganaderas, inscripción en el registro de explotaciones agrarias de Extremadura y Valencia. Punto 2. La obra deberá limitarse a la reparación de los daños efectivamente causados por el fenómeno declarado, debiendo acreditarse la relación de posibilidad de informe técnico suscrito por facultativo competente, sin que la modificación alcance a ampliaciones, mejoras o modificaciones afectas a dicha finalidad. Punto 3. Quedan excluidas de esta modificación las construcciones, estaciones u obras en inmuebles cuya actividad económica se encontrará de baja, cesada o inactiva con carácter previo a la producción del fenómeno meteorológico. Punto 4. Esta modificación resultará compatible con las ayudas o subvenciones que, en su caso, pueden percibirse de otras administraciones públicas por los mismos daños, sin perjuicio de que el sujeto pasivo deberá declarar dichas ayudas a los efectos del cumplimiento de la normativa de IFIS que resulte de aplicación, cuando el beneficiario desarrolle una actividad económica. Punto 5. La declaración de especial interés o utilidad municipal corresponderá al pleno de la corporación previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple superior, conforme al artículo 103.2a del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Punto 6. Documentación a aportar junto con la solicitud. Apartado A. Acreditación del alta de la actividad económica, o en su caso, inscripción en el registro de explotaciones agrarias. Apartado B. Informe técnico acreditativo de los daños y su relación con el fenómeno meteorológico. Apartado C. Presupuesto del responsable de baja declaración. Apartado D. Declaración responsable de las ayudas públicas percibidas o limitadas por los mismos daños. Punto 7. La modificación surtirá efectos desde la fecha de producción del fenómeno meteorológico declarado siempre que la solicitud se presente en el plazo de 12 meses desde dicha fecha o desde la finalización de la norma. Punto 8. Esta modificación no será acumulable con las restantes previstas en esta ordenanza para el mismo provincial. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tabú de anuncio principal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, en el cual los interesados tendrán que examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad, www.sedeelectronica.es. Tercero, considerar el supuesto derecho de presentarse reclamaciones del expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/24 de febrero. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien. Se explicó en la comisión informativa el motivo de esta modificación, ampliándola al máximo que permite la ley, el 25%, para casos de primera vivienda afectada por fenómenos meteorológicos adversos y del 50% para empresas, o sea, para locales relacionados con empresas o agrícolas ganaderos que tengan actividad y que también hubieran sufrido alguna consecuencia o sufran en el futuro alguna consecuencia de algún fenómeno meteorológico adverso. Si algún concejal quiere tomar la palabra. ¿Verdad? Está escribiendo un proyecto de movilidad con más coordinado, total transmitir y de transmitir, no podemos escuchar. No hay manera de solucionarlo. Porque me lo va a la mesa. Un poco de aquí más cerca. Ahí lo puedo poner. Más cerca. Habla. La costumbre. Pues en este punto de que nosotros propusimos la soledad vivienda que entrar en la unificación, después de estos días buscando una cuenta y que nos explique por qué el 10% de la casa no necesite. Porque es lo máximo que estipula la ley.
pero ha habido un momento que la COE es responsable de que Al 100% seguro. La ley no lo permite. El máximo es 95%. Ahora mismo, tal y como está la ley, el máximo es el 95%. Yo no te digo, porque no lo sé, que hubiera algún decreto específico, igual que se hicieron muchos decretos específicos durante el COVID, que fueron excepcionales y situaciones excepcionales. Ahora mismo que no existen, el máximo que se puede hacer de bonificación sobre el impuesto es el 95%, el máximo que permite la ley a nivel nacional. ¿Es así? Sí, sí, eso sí. Cualquier modificación de la ley la tiene que aprobar el gobierno, mediante un real decreto ley, un decreto legislativo, pero en este caso es la ley lo que establece, lo que regula es el máximo del 95%. Pero que no salió ningún decreto cuando... No. Pues nuestra propuesta sigue siendo la misma, el 95%, entonces, si no permite la ley en fin, para primera vivienda y segunda vivienda. No afecta al presupuesto, porque es algo, una catástrofe, algo que es sobreviviente, que no está aplicando ningún ingreso, y obviamente no se llama las personas que sufren una catástrofe como para cobrarle una sabiduría moderna en la parte pública, facilitar. Y además beneficia a toda la población. Si se nos creo que se daría una vuelta, no se nos ha hecho nada. El Partido Socialista sí nos incorpora ese punto que estará en Como esa colación de lo que comenta el Partido Socialista, de la sugerencia que se les hizo en comisión informativa sobre el tema de las segundas residencias, estas viviendas o estos propietarios pagan la mayoría o lo deseable los impuestos religiosamente en el municipio, y creo que en un caso de urgencia como es este, creo que deberían de ser bonificados a la hora de poder solucionar y realizar obras en sus casas. Entonces, he visto que no estaba recogido en el acta del pleno, que lo iban a estudiar, y entonces era preguntarles el por qué no se ha recogido esta bonificación a las segundas viviendas. Como comentamos en la comisión informativa, en el hecho de las segundas viviendas se pusieron aquí sobre la mesa distintos casos, se pusieron casos de segunda vivienda que se ocupaban o que no estaban ocupadas o que se ocupaban esporádicamente. Se les informó de que hay un apartado en las bonificaciones de litio que es del 50% por interés social, a las que se podrían suscribir, digamos, o solicitar esa bonificación. De hecho, también comentamos en esa comisión de que se haría un estudio, pero claro, un estudio no se puede hacer de tan poco tiempo. Nosotros nos comprometimos y lo estudiaremos porque entraban otros factores también, como era el mantenimiento de los edificios, el tema patrimonial. Entonces, nosotros nos comprometimos con ustedes a que vamos a hacer un estudio. No quedan desamparadas las segundas viviendas en este momento, perdón, porque se podrían acoger al 50% de la bonificación según el apartado A, ¿es así? Sí. De la ordenanza que ya existe, que ya está activo, y veremos un poco, tendremos que ver a ver en qué situaciones, qué casuística nos podríamos encontrar a la hora de redactar esa parte de la ordenanza, que en este caso, en el caso de las primeras viviendas, es claro. A ver, creo que tristemente, como hemos tenido la mala experiencia de haberlo sufrido en febrero de este año, los propietarios y propietarias de las segundas viviendas en el pueblo se han visto bastante desangelados en cuanto a subvenciones y ayudas a la hora de poder arreglar esas casas. En este caso, se ha visto claramente qué viviendas estaban mantenidas con un uso esporádico de una o dos, o las veces que sea, que ven esas personas al municipio, y creo que ya desde el minuto 1 se puede ver que esas casas están mantenidas y que el ayuntamiento debería de bonificarlas desde el minuto 1 sin ningún estudio previo ni nada al respecto.
Esa es mi opinión. Además, la bonificación del apartado A es tan simple, que es algo que está hecho desde hace mucho tiempo en la ordenanza y siempre se pueden acoger, pues ese estudio, lo menos que dice, o que se puede hacer al máximo. Pero pues una catástrofe como mitad de la Zafra o de una catástrofe que puede pasar a transporte, por desgracia, o sea que podría pasar. Ya está diciendo lo que recoge la ordenanza, la modificación sobre la bonificación para la primera vivienda, ya le exige todo lo que puede exigir a una de segunda. O sea, solamente se bonificaría la tasa que indique lo sucedido por esa catástrofe, no por el mantenimiento, ni por mejora, ni por nada. O sea, sería lo mismo, son cosas diferentes. Y no afectaría el presupuesto, porque como vuelvo a decir, es algo que en el presupuesto no está sumando, porque no existe. Y cuando hay una catástrofe, o algo sobrevenido, no le puede afectar el presupuesto para nada. Lo que podemos aprovechar porque una catástrofe para usar algo. Es algo sobrevenido, se puede ayudar. Si quiere, es voluntariamente. Nosotros, desde luego, el Partido Socialista podría una modificación así y si no, de ahora, no puedo llegar a un momento. Cuando gobierne el Partido Socialista, no podría modificar el. Muy bien, si no lo hemos modificado nosotros antes, cuando proceda y programamos el estudio que hemos comprometido a hacer. ¿Alguna otra intervención? Ninguna, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? 3. Gracias. Siguiente punto del orden del día. Aprobación si procede del reglamento municipal de protocolos, honores y distinciones del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. Tiene la palabra el secretario de la Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Administración. Vista la propuesta de aprobación si procede del Reglamento Municipal de Protocolo, honores y distinciones del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro en los términos en que figura en el expediente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97.1 y 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Esta Comisión Informativa de sesión celebrada el día 14 de julio de 2026 con la asistencia de los representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Levanta Burguillos y Despierta Burguillos, con los votos favorables de los representantes del Partido Popular y Levanta Burguillos, y con la reserva de voto de los representantes del Partido Socialista y Despierta Burguillos, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Reglamento Municipal de Protocolo, honores y distinciones del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro en los términos en que figuran en el expediente. Segundo, someter a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tabú de Anuncios de la Corporación para que estos puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo sobre su corrección. Simultáneamente, publicar el texto del Reglamento Municipal de Protocolo, honores y distinciones del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro en el portal web del Ayuntamiento, burguillosdelcerro.sedelectronica.es, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muy bien, como se explicó en comisión, la idea era no habíamos encontrado en archivos municipales ningún otro documento que regulara el reglamento, la forma de conceder honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, el compromiso, y lo ponemos en marcha. Ha habido una solicitud por parte del grupo Despierta Burguillos, que era la de utilización o revisión del lenguaje inclusivo del reglamento. Se ha hecho, se ha enviado la documentación a todos los grupos políticos con esa revisión y si, no sé si algún concejal quiere tomar la palabra. Sí que comentamos también, desde el grupo socialista también se preguntó si el ayuntamiento tenía intención, una vez que se aprobara este reglamento, de hacer alguna distinción a alguien o alguna entidad o alguna persona. En breve espacio de tiempo se comunicó que el equipo de gobierno tenía intención de
dar la medalla de Curillos del Cerro al Instituto de Enseñanza Secundaria María Ramos Martínez por la labor educativa y de difusión patrimonial y el trabajo social que hacen con los chavales, por supuesto, por esa labor que tienen tan imponente y que le ha supuesto tantos premios a nivel regional y a nivel nacional. Desde el Partido Socialista creemos que las prioridades del ayuntamiento deben estar donde realmente importa, es mejorar los servicios, impulsar el desarrollo del pueblo y dar respuesta a los problemas diarios del sector. Mientras seguimos teniendo asuntos importantes pendientes, no entendemos que se dedique el pleno extraordinario a cuestiones que deben haberse tratado en el pleno ordinario. Pedimos al equipo de gobierno que gestione, planifique y trabaje por el interés general de los mismos, evitando gastos necesarios y poniendo el foco en verdades de nuestro municipio y necesidades. Respecto al expediente relativo de la aprobación del reglamento de protocolo, entendemos que es un reglamento que de estas características debe elaborarse con el consenso de todos los grupos políticos. Es un documento que marcará de forma en la que se considerarán los reconocimientos institucionales del ayuntamiento y, por tanto, debe ser fruto de diálogo, de trabajo conjunto y el apoyo de toda la población. No se trata de una cuestión urgente. Todos los reconocimientos que el ayuntamiento considere oportuno realizar pueden seguir llevándose a cabo como se ha hecho hasta ahora, mientras que se estudia y consensúa un reglamento entre todos los grupos municipales. Por ello solicitamos la retirada de este punto del orden del día para que se pueda trabajar de manera conjunta y consensuada. Estamos de acuerdo que si esa medalla, esa distinción al instituto, totalmente de acuerdo como en todas las instituciones, pero queremos que se lleve a cabo de forma con una votación y un consenso previo entre los grupos políticos. Si esto no se retira, este punto no se retira en el orden del día, entonces votaremos. ¿Cómo que si no se retira votaremos? Si se retira, no si se puede votar. el punto del orden, entonces. Que si sigue adelante votaremos. Vale, muy bien. ¿Alguna otra intervención? Agradecer que se haya tenido en cuenta mi sugerencia de que ya que se redactaba de inicio un punto así, que se tuviera en cuenta el lenguaje inclusivo en el mismo. Sí comentar que, bueno, independientemente de la importancia o no del punto en sí, lo que sí nos gustaría desde Despierta Curillos que se nos tuviera en cuenta a la hora de cualquier mención o iniciativa, y que se nos informe desde el minuto 1 de cuáles son los posibles candidatos o candidatas en el caso que se pongan sobre la mesa. ¿Alguna otra intervención? Bien, solamente decirle a la Belén que a partir de la publicación en el boletín de la provincia hay un plazo de 30 días de alegación para cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera presentar alguna alegación o alguna mejora o modificación del reglamento. Los concejales tienen la opción de alegar aquí cuáles son los cambios que quieren en el reglamento y no se ha alegado ninguno, no se alega, pero cualquier ciudadano tiene 30 días para presentar alegaciones. Y decirles también que el propio reglamento especifica creo que es suficientemente garantista para garantizar lo que es la aportación ciudadana y la aportación de todos los grupos políticos en el pleno. También quiero decirle a doña Belén que puede ser que este punto no sea de extrema necesidad para venir en un pleno extraordinario, pero es que no es el único. Hay otros dos puntos que sí son de necesidad. Y evidentemente por economía, pues si tenemos otro punto, aunque no sea extremadamente necesario, pero los otros dos sí, creo que no afecta para nada al desarrollo del pleno, que se pueda traer y se pueda llevar a cabo. Sí. Pero los otros puntos también se podrían haber llevado al ordinario. No por plazos. No por plazos.
No por plazo, porque había un periodo de exposición pública para los ciudadanos para que pudieran presentar alegaciones. Claro, y ahora que ha acabado el plazo es cuando se trae al pleno la aprobación de la ordenanza. Yo creo que lo que tiene que calcular para que entre el pleno ordinario vamos a calcular. Y la plena. Claro, es que entonces puede ser que tenemos todo en el primer pleno, pero cuando surge la cosa, cuando se ocurren las cosas, cuando se da en adelante, si sale a los días el plazo y justo se puede traer el ordinario, pues vamos a los ordinarios. No puede estar en ordinario que esto ya se sabía, lo de la tasa, ya desde 6 meses se sabe que vamos a hacer esta modificación, ¿no? Bueno, yo también en este caso hablando de la ordenanza que como dice que tiene los plazos. ¿Alguna otra alegación? ¿Ninguna? ¿Votos a favor? Pero tenemos que haber un primer día con el mañana. Estaba lo de. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? Muy bien. Último punto del orden del día. Aprobación inicial. Si procede de la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana. Tiene la palabra el secretario de la Corporación. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Administración. Vista la propuesta de aprobación, si concede, de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de convivencia ciudadana, en los términos en que figura en el expediente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 97.1 y 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta comisión informativa en sesión celebrada el día 14 de julio de 2026, con la asistencia de los representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Levanta Boquillos y Despierta Boquillos, con los votos favorables de los representantes del Partido Popular y Levanta Boquillos, y con la reserva de votos de los representantes del Partido Socialista y Despierta Boquillos, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Convivencia Ciudadana con la redacción que a continuación se recoge. Artículo 12. Se añade el siguiente apartado. La obra sin ruido. Es una iniciativa de inclusión en la... Artículo 12. La obra sin ruido. Es una iniciativa de inclusión en las festividades religiosas, culturales o tradicionales que consiste en apagar la música y silenciar los altavoces de las atracciones para que las personas con TEA y alta sensibilidad sensorial puedan disfrutar sin sobreestímulos. Esta iniciativa permite reducir significativamente el nivel de estímulos cognitivos, facilitando que muchos niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar de las atracciones de una forma más tranquila, segura y adaptada a sus necesidades. Se acordará el día y horario con los dueños de las atracciones. Si no se llegara a un acuerdo, será el ayuntamiento el que establezca las plazas. Artículo 15, apartado C. Queda prohibido portar mechas encendidas, disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios en la vía pública, salvo autorización expresa en fiestas locales, religiosas, culturales o tradicionales. En dicha autorización se acordará el horario y el lugar determinado apto para el emplazamiento de artefactos pirotécnicos de manera que se puedan alejar las personas que lo requieran y los animales de esas zonas durante los horarios de ruido, reduciendo al mínimo su impacto negativo sobre ellas. Será obligatorio que la organización haga pública esta información para el conocimiento de la población. Ejemplo de zonas donde no se podrían utilizar artículos pirotécnicos son delante o en los aledaños de bienes de interés cultural o relevancia local, así como infraestructuras, vías de comunicación o cualquier otro lugar que, debido a su riesgo especial, sean susceptibles de accidentes que afecten a la población, salvo circunstancias excepcionales apreciadas y autorizadas por el ayuntamiento. En el caso de pirotecnia, en festividades concretas, se hará responsable de ella la entidad organizadora, es decir, aquella persona física, política, pública o privada que organiza el espectáculo en el suelo público o privado y que asume ante la administración y el público la responsabilidad de la celebración del espectáculo a realizar, sea cual sea su
Segundo, someter dicha modificación de la ordenanza principal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la ordenanza municipal en la sede electrónica de este ayuntamiento, publicación o puntos electrónica.es sobre el objeto, de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Tiene la palabra la coordinadora de servicios. Bueno, pues como modificación de la medida que traemos hoy a pleno, quiere decir que a través de servicios sociales que se encuentra en permanente coordinación con el CEI de la señora Guadalupe, conocemos la gran incidencia que existe de menores valorados con algún tipo de discapacidad, entre otras el TEA, trastorno del espectro autista. Es una de las más presentes. Los niños con trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otras discapacidades del desarrollo a menudo tienen un trastorno del procesamiento sensorial. Pero este trastorno también puede estar asociado con otras afecciones. Estas pueden incluir nacimiento de prematuro, lesión cerebral y trastorno del aprendizaje. Las personas con autismo y trastorno del procesamiento sensorial no perciben los estímulos auditivos de una manera actual. Y especialmente muchas personas con autismo tienen una reacción muy significativa frente a ruidos de alto impacto, como es en el caso de los cohetes, petardos y fuego pirotécnico, que se emplean en celebraciones. En fecha de celebración, la pirotecnia se usa a veces de una manera indiscriminada, causando daño a la salud, especialmente en colectivos con hiperacusia, como son las personas con autismo. Muy común en las personas con TEA. La hiperacusia es un término utilizado para describir la respuesta negativa o exagerada de los estímulos ambientales que ocurren dentro de la área auditiva, puesto que las personas con hiperacusia tienen una mayor sensibilidad a la entrada auditiva. Es decir, ruidos de 120 decibelios o superiores son dañinos para toda la población, especialmente para las personas con TEA, ya que detecta ante estos sonidos, discrimina antes del tono, podríamos decir que antes lo perciben, y que no toleran bien los sonidos no habituales, causándoles estrés, ansiedad, provocándoles irritabilidad, nerviosismo y miedo. Incluso algunas de ellas sienten la necesidad de huir y buscar un sitio seguro. En cuanto a la hipersensibilidad o a la fotosensibilidad en niños con TEA se refiere a una reacción exagerada a la luz, especialmente a ciertos tipos de iluminación artificial. Cuando una persona con TEA se expone a luces brillantes, como los tubos fluorescentes o los rayos del sol, puede manifestar lo siguiente: dolores de cabeza, fatiga visual, irritabilidad, ansiedad o dificultades para concentrarse, comportamientos de evitación, cubrirse los ojos, escape, conducta de autorregulación para bloquear o manejar el exceso de estímulo. En los animales, el oído de muchos animales es considerable más sensible que el humano. Esto hace que los estruendos, explosiones o silbidos de la pirotecnia suelen para ellos como ruidos ensordecedores, dolorosos e incluso peligrosos. Los ruidos causados por la pirotecnia pueden provocar una pérdida de audición y tinnitus, fenómeno consistente en percibir golpes o sonidos en el oído que no provienen de una fuente externa, es decir, oír ruidos que no se corresponden con ningún sonido externo. La hipersensibilidad también impide que puedan acostumbrarse a anticipar el ruido, lo que dispara su instinto de huida o defensa. Además, al no poder identificar la fuente del ruido, su ansiedad aumenta a no saber si está en un entorno seguro o deben escapar. Para muchos animales, el ruido intenso y desconocido activa una respuesta instintiva de miedo, estrés o incluso pánico. En algunos casos, con exposiciones repetidas a ruidos fuertes, puede desarrollarse fobia al ruido. Su reacción puede intensificarse con cada evento ruidoso, incluso ante estímulos menores. Esto puede desencadenar comportamientos extremos como esconderse, romper objetos, temblores, salvación excesiva, taquicardia e incluso intentos de fuga. Por ello, como el secretario ha redactado anteriormente,
queríamos añadir en el capítulo 2, en el artículo 12, añadir el apartado de la hora inclusiva, y en el artículo 15 una modificación del apartado 0, como a ustedes. Muy bien. ¿Alguna intervención? Yo creo que vamos a empezar a preguntar cómo ahora se puede escuchar. Sí. Sí se escucha. Porque ahora, ¿quién la soluciona? Yo, tocando 200 botones. Es más, Manolo, lo he solucionado ahora. Si estás pensando en eso, me parece que es que me la tía fuera bien, Manolo. Nosotros tenemos aquí. A la ciudadanía que lo he solucionado yo, Pablo Asensio, dándole a 300 botones y en el 301 se han encendido. Por lo tanto, con el micro de Ebro, con el micro de él, etc. Casualmente, en el 301, de la cantidad de botones que tiene la mesa técnica, es un favor, que no lo compartirá. Ahí lo he solucionado. Lo que quiere decir que ha habido unos puntos, sobre todo muy interesantes, que la gente quiere saber y vamos a... Se ha escuchado mucho el punto más fuerte, estamos todos de acuerdo con este punto, que ya muy bien. Perfecto. ¿Y tu pensamiento qué? ¿Qué es breve o qué es Mi pensamiento es que se puede haber intentado antes. Yo creo que... Vale, bueno, próximo día... que si decimos a la relación, vamos a hablar aquí, no se puede, y se puede a media, o se nos esperamos un poquito y lo solucionamos. Evidentemente las circunstancias no son las de siempre y bueno, sí pedimos disculpas a la gente si no se ha podido escuchar como corresponde, se darán las aclaraciones y las explicaciones oportunas y si les parece continuamos con la defensa o la argumento sobre el punto. No vamos a hacer ninguna, me parece que pasa la inclusión de muchos pueblos que lo han puesto en manifiesto sobre la pirotecnia, todavía no queda mucho porque la modificación en línea que intentemos cumplir la ley, quiero decir que queda mucho entre la tradición y la salud y que hay que seguir luchando por ello, pero bueno, nos vamos a contar. A ver, desde Taburillos, esta iniciativa pensamos que es muy relevante y exige por parte del Ayuntamiento que sea garante y proteja sobre todo y a todos y priorice sobre todas las cosas a este tipo de personas con estas dolencias. Personas mayores e incluso animales, tanto mascotas como aves autóctonas. Quizás lo que tenemos que plantearnos que la salud de este tipo de personas entra en controversia con la tradición y deberíamos de plantearnos y fomentar la reducción de cohetes e incluso la integración de fuegos artificiales sin ruido. Nos tenemos que sensibilizar con la protección de este tipo de personas porque por desgracia esto va en auge y cada vez hay más personas afectadas. Y nada, sin más decir que estamos totalmente a favor de este punto. Muy bien, pues pasamos a la votación. Votan por unanimidad. Muy bien, pues gracias a todos y nos vemos en el próximo.